Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos, amigos, a Territorio Extraño. Rampayu de J.C. González. Me siento viejo. Creo que la vida se me escapa por momentos, que huye de esta horrible cáscara que paseo por el mundo desde hace ya demasiado tiempo. No sé si me queda un día o un mes, pero mi paso por esta tierra está llegando a su fin. La verdad, estoy deseando que así sea. Ni estos bosques ni las gentes de las aldeas de alrededor merecen que siga existiendo. He tenido una vida larga y solitaria, y más dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Es el precio que tuve que pagar por amor. Un amor inocente, virginal. Un amor eterno, manchado de sangre. Aún recuerdo la cara de Adelina, como si acabase de verla ahora mismo. Su rostro redondo, blanco como la leche. Sus ojos grises. Su sonrisa de dientes pequeños. Y su cabello, un pelo castaño claro con unos rizos que le caían sobre los hombros como cascadas de hilos dorados. Yo estaba enamorado de ella, y creo que yo a ella también le gustaba. En la aldea éramos pocos niños, así que pasábamos mucho tiempo juntos. Jugar con las cabras en el monte o con los gansos de su padre, escondernos entre los maizales a la orilla del monte Aiguero. Esas u otras parecidas eran todas nuestras preocupaciones. Mi abuela y su familia se conocían desde siempre, incluso creo que habían estado emparentados hacía mucho tiempo. Nosotros vivíamos en una casucha cerca de la ermita de Santa Nela, a 1 kilómetro del pueblo, y la casa y los huertos de Adelina se encontraban a la salida de la aldea. Así que cuando me acercaba a la veintena de viviendas que la formaban, su casa era la primera que veía. Cuando terminaba las tareas que me había reclamado mi abuela, salía de mi casa y corría a buscar a Adelina. En la aldea aún no teníamos maestro, y lo poco que aprendíamos a leer y escribir y alguna cosa más, nos lo enseñaba don Pascual, un hombre muy mayor que había sido maestro hacía tiempo en otra provincia. Todos los sábados, si no tenía ninguna otra cosa que hacer, nos juntaba a todos los chiquillos, pequeños y mayores, en la parte de atrás de su casa y nos daba lecciones. El hombre a veces se quedaba dormido, sentado en su silla de Enea, cuando nos mandaba que escribiéramos alguna cosa. Muchas veces, en aquellas ocasiones, Adelina y yo aprovechábamos para escaparnos al bosque y jugar entre los árboles. Recuerdo que aquel año fue muy frío. La aldea y los campos de alrededor estuvieron cubiertos de nieve todo el invierno, después de un otoño muy seco.
Todos estábamos deseando que llegase la primavera para poder jugar tranquilamente en la calle sin morir congelados. Adelina cumplía años justo al comenzar la estación. A mí me parecía que el universo sabía lo que se hacía. La estación más maravillosa en la que se llenaba el mundo de flores, de colores, de luz, tenía que coincidir con el nacimiento y cumpleaños de Adelina. En su 10º cumpleaños, sus padres prepararon un montón de dulces y de otras cosas ricas para comer, y nos invitaron a todos los niños de la aldea. Estuvimos comiendo y jugando todo el día. Aún recuerdo las risas de los niños como yo, como Adelina. Ya entrada la tarde, nos pusimos a jugar al escondite. Después de mucho rato, nos resultó imposible encontrar a Adelina. Nos asustamos, todos. Los mayores comenzaron a enfadarse primero y a ponerse muy nerviosos después. Pensábamos que se había escondido muy bien y que no quería revelar el lugar donde se ocultaba. Pero cuando todos los adultos recorrieron la finca junto a su madre y a su padre sin conseguir encontrarla, resultó claro que algo le había ocurrido. Fue entonces cuando, detrás de una casucha donde se guardaban viejos aperos de labranza, consumidos ya por la herrumbre y la carcoma, descubrimos unas huellas horribles en el suelo y el lazo que llevaba en el pelo mi amiga. Los adultos se quedaron helados hasta que uno dijo en voz baja que el Rampayu había estado allí. El monstruo que nuestras familias habían temido desde siempre, que vivía en lo más profundo del bosque y que en los relatos de mi abuela siempre amenazaba con llevarse a infantes para no devolverlos jamás, se encontraba cerca de nuestra aldea. Y sin duda se había llevado a Adelina. De inmediato se organizaron patrullas de búsqueda. La noche ya se echaba encima, pero nadie quería abandonar a aquella niña a su suerte. Así que los hombres se adentraron en el bosque. Los demás niños se fueron a sus casas con sus madres, que agarraban a sus pequeños por miedo a que cualquier sombra oculta acechante a la vuelta de una esquina se los arrebatase. Yo me fui solo a casa de mi abuela y le conté lo ocurrido. Estuvimos esperando con un pequeño fuego encendido en el hogar, pendientes de recibir alguna noticia sobre Adelina. Mi abuela cayó dormida y yo no pude más. Necesitaba hacer algo. Aquella bestia me había arrebatado lo que más quería en este mundo y pagaría por ello. Cogí la vieja horca de mi abuela y me eché al monte. Pasé mucho miedo y mucho frío, pues en mi precipitación había salido sin abrigo alguno. Anduve un buen rato, no sabría decir cuánto, pero sí que siempre era ladera arriba, adentrándome más y más en aquel bosque oscuro y subiendo hacia la cima del monte. En un momento dado me pareció escuchar un grito a lo lejos y dejé de ascender. No había camino y andaba con dificultad, tropezando constantemente y cayendo muchas veces sobre mis rodillas. Al cabo de un rato, aterido de frío y con las piernas llenas de moratones y de arañazos, descubrí una cueva. La descubrí justo al levantarme de una de mis caídas. Estaba todo muy oscuro, pero la luna llena conseguía iluminar una zona de maleza frente a mí. Mientras intentaba incorporarme de mi caída, miré de frente y vi cómo detrás de un montón de arbustos había un hueco en las rocas que se percibía mucho más oscuro que el resto a su alrededor. Me acerqué y comprobé que aquello
no eran más que ramas de árboles superpuestas para ocultar un agujero, no muy grande, pero por el que agachados 2 personas podrían entrar perfectamente. Introduje la cabeza e intenté hacer oído. La sangre se me heló en las venas en el momento en que sentí movimiento en lo profundo de aquel agujero, seguido de un gemido lastimero, ahogado por un golpe. No me cupo duda, había encontrado la guarida de aquella bestia. Evocar el recuerdo de las huellas tras la casucha y echarme a temblar de forma incontrolable fue todo uno. Me deslicé por la entrada de la cueva, que se encontraba húmeda por la ligera niebla que se había levantado a ras de suelo. Tuve que moverme aferrándome a las rocas de las paredes, pues la entrada estaba en ligera pendiente cuesta abajo y temía escurrirme y caer sin control, quién sabe si en las garras del Rampayu. Cada vez estaba más oscuro hasta que dejé de ver nada en absoluto. Tras unos 3 metros llegué a lo que parecía un pasaje horizontal, bastante más ancho por lo que pude palpar. Poco a poco me pareció ver un resplandor tenue a lo lejos de aquel túnel, que era casi el doble de alto que yo y más ancho de lo que mis brazos podían abarcar completamente estirados. Así que aferré con fuerza la horca y eché a andar hacia aquel atisbo de luz. Podía oír gotas de agua caer del techo a mi alrededor, incluso algún pequeño animal, quizá un ratón, huyendo velozmente a mi paso. Me percaté de que aquella luminosidad fluctuaba ligeramente, como lo haría de provenir de un pequeño candil o una vela. Tras avanzar unos 10 metros, descubrí que al fondo del pasillo el túnel giraba a la derecha. Me moví aún más despacio, más sigiloso que antes, hasta que llegué a aquella revuelta del camino. Me asomé y quedé petrificado. Una especie de animal enorme, mezcla entre un lobo y un oso, se encontraba a 4 patas, con el hocico hundido en un montón de lo que parecía carne putrefacta. A punto de dar un grito por el horror de la visión de lo que creía había sido antes Adelina, descubrí al momento mi error al ver, más a la derecha de aquella escena, a mi amiga en el suelo, sucia de barro en la cara y en todo el cuerpo, pero aparentemente entera. Parecía dormida, oh Dios mío, quizá estaba ya muerta y había llegado demasiado tarde. El dolor de este pensamiento me enloqueció y salí de forma atolondrada de mi escondite para enfrentar a la bestia, a la vez que daba un grito desesperado y le amenazaba con mi horca. La bestia quedó inmóvil y muy despacio se giró hacia mí. Aquellos ojos rojos, brillantes, atenazaron mi entendimiento. Su cuerpo, delgado y lleno de pelo, mostraba, no obstante, unos músculos fibrosos en tensión y unas garras enormes con unas uñas afiladas como navajas del tamaño de mi cabeza quedaron visibles cuando el monstruo se fue incorporando sobre sus patas traseras poco a poco. Aquella cosa avanzó hacia mí. Yo intenté mantenerme cuerdo, pero al momento el Rampayu dio un salto hacia adelante, echándoseme encima, lo que hizo que mi firmeza flaqueara y diera un par de pasos hacia atrás. Tuve a la vez mala suerte y muy buena fortuna, porque tropecé al ir hacia atrás y caí de espaldas, pero la horca, que sujetaba con ambos brazos, encajó la parte trasera de su mango de madera en una hendidura del suelo. Y en ese momento el Rampayu, que había saltado sobre mí y consiguió herirme en un brazo con su terrible zarpa, quedó ensartado en las 4 púas de la horca de mi abuela. El peso al caer de lado hizo que el mango se me escapase de las manos y se quebrase. Pero el monstruo quedó agonizando, con el hierro atravesando su pecho,
hasta salir por la espalda. Me levanté despacio. No sabía si estaba muerto y debía ser precavido. Cogí el trozo de mango roto que había quedado suelto y me acerqué a la bestia. Confiado en que había expirado por el aspecto que tenía, me di la vuelta para ver el estado de Adelina. Y en ese momento el monstruo se retorció en el suelo y me mordió en la pierna, por encima del tobillo. Reaccioné con una rapidez que luego me asombraba al rememorar. Aun sintiendo un dolor horrible recorrer todo mi cuerpo, cogí el trozo de mango roto y, por la parte astillada que había quedado en punta, se lo clavé en el ojo al Rampayu con todas mis fuerzas. Aquello pareció acabar definitivamente con él. Había muerto con la boca cerrada sobre mi carne y no conseguía abrírsela con las manos desnudas. Tuve que sacarle el trozo de madera para introducírselo en la boca para hacer palanca y liberar mi pierna de sus mandíbulas. Cuando lo conseguí y sintiendo un tormento de dolor a cada paso, me acerqué a mi amiga. Respiraba, parecía dormida, así que la agité con fuerza durante un rato hasta que conseguí despertarla. Decididos a salir de allí, cogimos el farolillo que iluminaba la estancia y retornamos el camino hacia fuera de la cueva y luego a casa. Yo apenas podía andar. El dolor iba creciendo en intensidad a oleadas. Adelina me ayudaba, intentaba que me apoyase en ella, pero carecía de fuerzas. En cuanto me apoyaba en ella, mi amiga tropezaba y nos íbamos ambos al suelo. El dolor intenso tornó en desgarros que sentía por todo mi ser, a la vez que las náuseas me daban ganas de vomitar. Recuerdo que eché un espumarajo por la boca. Mis ojos se nublaban, apenas veía el resplandor de la lámpara que llevaba Adelina, y dejé de oír sus lloros animándome a continuar. En ese momento caí al barro. Antes de desmayarme, le rogué a Adelina que se fuese a casa. Desperté en la cueva, hecho un ovillo en el suelo. De inmediato me giré y pude ver el cuerpo del monstruo con la horca aún clavada en el pecho y el rostro sangriento, tal y como lo habíamos dejado al huir de aquel lugar. Pero además pude contemplar el horror que me persigue desde entonces. No volví a bajar a la aldea, a casa de mi abuela, en muchos días. Al final bajé despacio, ocultándome como mejor sabía, hasta escuchar a las personas que paseaban por las calles o a las mujeres que bajaban a lavar al río. Estuve muchos días llorando de rabia cuando oí decir que mi abuela estaba destrozada por la desaparición de su nieto y por la pérdida de aquella niña que el Rampayu se había llevado. Desde entonces he sentido la soledad aferrada a mi alma noche y día. He escuchado a las gentes del valle, de todos los alrededores de este gran bosque, hablar de los niños que el Rampayu se ha llevado, de todas las cosas terribles que según ellos les hace, y de cómo, de una manera u otra, se han acostumbrado a su presencia con pesadumbre y a vivir sus pérdidas como los caprichos fatales de un dios malvado. ¿Cuántas veces quise salir de mi escondrijo para gritar que no, que yo seguía vivo? Pero sabía que no podía hacerlo. Siempre lo supe desde que escuché a las mujeres aquel día en el río cuando encontraron a la niña muerta, decapitada y destripada toda, como decían allí. Ella había sido víctima del Rampayu.
con el tiempo habría más. Decenas de niños de aldeas y pueblos de alrededor han servido para saciar el hambre y la sed de aquello en lo que me he convertido. Enfrenté a un monstruo por amor y en un monstruo me convertí. El ser al que, en las noches ventosas, le susurra la cabeza de Adelina. La misma cabeza que al despertar de mi letargo descubrí tirada en el suelo de la cueva aquel maldito día, arrancada de cuajo del cuerpo de mi amiga, mientras mis manos y mi boca aún permanecían empapadas en sangre fresca. La cabeza que desde entonces continúa clavada en la misma horca que segara la vida de quien envileció mi alma, quien me despojó de mi incipiente humanidad, quien confinó mi ser en la entidad que ahora es mi morada. Esa cabeza que se ha transformado en una horrible calavera, que una vez estuvo envuelta en carne pútrida y que exudaba humores corrompidos, y que me recuerda que a pesar de lo que había sentido por ella, o quizá por esa razón, Adelina fue el primer festín del nuevo Rampayu. Esto es Territorio Stranger.